Buenas tardes. El día de hoy veremos el tema 4, que son las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda son las dos fuerzas que hacen que las economías de mercado funcionen. Estas fuerzas determinan la cantidad que se produce de cada bien y el precio al que se deben venderse. Los términos oferta y demanda se refieren a los comportamientos de las personas al momento que interactúan unas con otras en un mercado competitivo. Que es un mercado, es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en particular. Que es un mercado competitivo, es un mercado en el que hay muchos compradores y vendedores, por lo que cada uno tiene un efecto o impacto insignificante en el precio del mercado, o sea que no pueden interferir en el precio. Este mercado tiene dos características, el mercado competitivo. También se dice mercado de competencia perfecta. Número uno, los bienes que se venden deben ser exactamente los mismos. O sea que si usted vende jeans Pepe, pues yo también tengo que vender jeans Pepe y comprar jeans Pepe, y todos los que compran y venden, ¿verdad? Compran el mismo bien. El segundo es que los compradores y los vendedores son tan numerosos que ninguno puede por sí solo influir en el precio del bien en el mercado. O sea que si el precio del mercado dice que los jeans Pepe valen 700 lempiras, usted lo va a tener que vender a 700 y yo voy a tener que comprarlo a 700. ¿Bien? Hay muchas más características, pero en principio de economía vemos estas dos características. ¿Qué demanda? En economía se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirirse a los diferentes precios de mercado. La demanda individual se refiere a la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirir a diferentes precios un consumidor. Y la demanda de mercado se refiere a la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirir todos los consumidores de ese bien. La ley de la demanda dice que es ceteris paribus, si todo permanece constante, o sea, todos los demás factores permanecen constantes, si el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de ese bien disminuye. O viceversa, si el precio del bien baja, la cantidad demandada sube. O sea que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Usted dice inversa o indirecta o negativa, como usted quiera decirle. Bien. Geométricamente, la curva de demanda del mercado para un consumidor se obtiene sumando horizontalmente todas sus curvas de demanda individuales. Bien. Entonces, la demanda de mercado en este caso sería, mire, la columna 1, ¿sí? La columna 1, ¿qué tiene la columna 1? Pues la columna 1, si usted se fija, la columna 1 es, ¿qué? Los precios. La columna 2, ¿de qué trata la columna 2? La columna 2 es la cantidad que consume el consumidor 1. Y la columna 3, las cantidades que consume el consumidor 2. Y la columna 4, que es esta final, ¿qué es? Pues es la suma de estas dos columnas. La columna última es la suma de ambos, ¿verdad? Bien, si lo vemos aquí, eso es lo en la tabla. Si lo ve en la gráfica, pues usted suma ambas columnas, gráficas, la del consumidor 1 más la del consumidor, le da la suma de los consumidores, ¿ven? La suma de los consumidores. ¿Qué pasa con esto? Bien, sigamos. Mire, digamos el precio de 4, si usted se fija, en el 1 consume 4, pero también el 2, no siempre las cantidades son iguales, no siempre esta cantidad 4 de aquí de la izquierda, o el que está aquí en las abscisas, son iguales siempre. O sea, estas dos columnas, ¿verdad? Estas dos columnas, la 2 y la 3, las cantidades no siempre son iguales. Ahorita fue de casualidad. Entonces, si usted suma el precio de 4, la demanda de mercado de ese bien sería la suma de lo que lo consumen estos dos consumidores. Entonces sería 8. ¿De dónde sale este 8? De sumar 4 más 4. ¿Bien? Determinantes de la demanda. Mire, los determinantes de la demanda, aquí vamos a ver 6, pero son mucho más. El número 1,
¿Qué es lo que hace que el precio del bien? El precio del bien hace, ¿qué hace? Qué interesante, miren. Hace movimientos o cambios en la cantidad demandada. Y el resto, todos estos, ¿qué hacen? Hacen desplazamientos en la curva de demanda. ¿Cuáles son esos otros determinantes o factores? El ingreso, el precio de los bienes relacionados, que son los sustitutos, los complementos, los gustos y preferencias, las expectativas cuando hablamos de precios y ingresos, la población, la población. Miremos el primer factor. El primer factor es el precio del bien. Pues yo le decía que el precio del bien, ¿qué es lo que hacía? Pues hacía lo siguiente. Hacía cambios o movimientos a lo largo de la curva de demanda. Por ejemplo, si usted está aquí en el punto A, esta curva de demanda, le cuento qué es lo que hace. Esta curva de demanda tiene varios puntos. Tiene el punto A, tiene el punto B. En el punto A, este punto A, dice que el precio de 100, la cantidad demandada es 10. Aquí en el eje de las ordenadas siempre van a ir los precios. Y aquí en el eje de las abscisas siempre van a ir ¿qué? Las cantidades, las cantidades. También dice que en el precio de B, acá en el punto B, perdón, al precio de 50 se consumen 20. La gente consume 20 unidades de ese bien. Ok, veamos. Ese movimiento de A a B, ese es un cambio positivo. Pero si aquí hubiera un punto C y y ellos pasan del punto C al punto B, o sea que en el punto C consumían 40 al precio de ¿qué? Al precio de 25. Ese es un cambio negativo. ¿Por qué fue un cambio negativo? Porque antes compraban a 25 y ahora tienen que comprar a 50. Un aumento en el precio hace que la cantidad demandada que disminuya. Pero una disminución en el precio de 100 a 50, ¿qué hace? Que la cantidad demandada aumente. O sea, de A a B es un cambio positivo, de C a B es un cambio negativo. Los demás factores hacen esto. Mire, si la curva se desplaza hacia la derecha, esta, ¿verdad? Hacia la derecha hay un aumento de la demanda, pero si se desplaza hacia la izquierda, hay una disminución de la demanda. Bueno, los desplazamientos de la curva ya habíamos dicho que se daban por los ingresos, por los gustos y preferencias, por el precio de los bienes sustitutos, por el precio de los bienes complementarios, porque la población, ¿qué pasa? El número de consumidores aumente o disminuya, ¿verdad? Aumente o disminuya. Miremos los tipos de bienes. Hay tipos de bienes de acuerdo al determinante. Si es el determinante ingreso, usted va a ver que el bien normal y el bien inferior. ¿Cuándo es un bien normal? Un bien normal es cuando si su ingreso aumenta, aumenta el consumo de ese bien. Y un bien inferior es que si su ingreso aumenta, disminuye el consumo de ese bien. Los bienes sustitutos y bienes complementarios es cuando vemos el factor precio de bienes relacionados. Los bienes relacionados son los sustitutos y los complementarios. Los sustitutos es cuando uno sustituye a otro. Digamos, si usted come pan y sube el precio del pan, pues cambia a tortilla, porque ese es un sustituto del pan, la tortilla, ¿verdad? O el café y el té, o la Coca-Cola y el agua, ¿verdad? Y los bienes complementarios son bienes que se usan en conjunto, se usan juntos. Por ejemplo, la gasolina y el carro, ¿verdad? Las llantas y el carro, ¿verdad? La pizarra y el marcador, la computadora y el software, ¿verdad? El hardware y el software. Esos son bienes complementarios, ¿bien? Bienes complementarios. La renta es lo mismo que usted diga el ingreso. Mire, acá está, ¿ves? Si hay un aumento en la renta o en el ingreso, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los bienes normales? Si hay un aumento,
se va a desplazar hacia la derecha. Si hubiera una disminución, va a pasar lo contrario, ¿verdad? Va a pasar, ¿qué va a pasar si hubiera una disminución? Pues la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Si fuera un bien normal, una disminución en ingreso hace que la curva se desplace a la izquierda porque si le bajan el ingreso a usted deja de consumir todo en esa misma cantidad los bienes normal, ¿verdad? Disminuye la cantidad de bienes que consume. Miremos los bienes inferiores. Los bienes inferiores es diferente. Si el ingreso o renta aumenta, usted, digamos, está en este punto A. ¿Y qué sucede? Su curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque usted deja de consumir esos bienes. Por ejemplo, si el bien fuera bus, a usted le suben el ingreso, usted ya no anda en bus, anda en taxi o compra su carro. Entonces el consumo de bus disminuye, ¿verdad? Disminuye. Mire aquí, lo contrario, si el ingreso bajara, ¿qué va a pasar? La curva de demanda se desplaza hacia la derecha, pero eso solo con los bienes inferiores, ¿va? Bienes inferiores. Ahora miremos qué pasa con la población. La población se refiere al número de consumidores o compradores, como usted le quiera decir, ¿verdad? Se aumenta la población, entonces la curva de demanda se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la derecha, por el aumento de la población, porque van a comprar más de todos los bienes. Pero si fuera el contrario, que disminuye la población, la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Ahora miremos la oferta. Bueno, algo que no les dije es que la curva de demanda, mire, tiene pendiente negativa. Mire, tiene pendiente negativa. Mire, va hacia abajo, tiene pendiente negativa. Veamos la oferta. La oferta, dice, la fuerza de mercado, o sea, de la oferta y la demanda, en el mismo tema, la oferta en la economía se define como la cantidad de bienes y servicios que los vendedores están dispuestos y tienen la capacidad de vender. O sea, si se trata, si fuera la cantidad de bienes y servicios que está dispuesto a vender y tiene la capacidad de vender un vendedor, se llamaría oferta individual. Pero si fuera la cantidad de bienes que los vendedores están dispuestos a vender, o sea, todos los vendedores tienen la capacidad, se llama oferta de mercado. Mercado. La oferta de mercado, pues es la suma de los vendedores de un bien en la economía, es la suma de todos los vendedores individuales. La ley de la oferta, ¿qué le dice la ley de la oferta? Ceteris paribus, o sea que si todo lo demás permanece constante, cuando usted está analizando un determinante, en este caso el precio, si el precio de un bien sube, la cantidad ofertada de ese bien sube. Y por el contrario, o viceversa, el precio del bien baja, la cantidad ofertada baja. Hay una relación directa o positiva entre el precio y el bien en la oferta, que es lo contrario en la demanda, ¿verdad? En la demanda. Vea, si usted se fija acá, los determinantes de la oferta, el número 1, el precio del bien, ¿qué es lo que va a hacer? Cambios en la cantidad ofrecida, o sea, movimientos en la cantidad ofrecida. Y el resto del bienes que va a hacer desplazamiento, o sea, cambios de la oferta. Los otros bienes que hacen cambios en la oferta, ¿cuáles son? Precio de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Si usted hace cambios, pues la tela, los botones, el agua, la luz, los empleados del edificio, el carro, todo eso, ¿verdad? La tecnología que usted use, precio de bienes relacionados, pues aquí también son los sustitutos y complementos, nada más que con diferente concepto, eso lo va a ver en micro. Y número 5, las expectativas del productor, los precios que espera el productor. Si el productor espera que los precios del bien que vende van a subir en el futuro, pues él deja de vender un poco, ¿verdad? Para venderlo más adelante. El clima y la población, que en este caso sería el número de productores o vendedores. Veamos el primer factor. El primer factor, usted mira cambios en el precio. ¿Qué hacen los cambios en el precio? Pues hacen movimientos a lo largo de la curva de oferta. Si usted se fija, esta curva de oferta
tiene como pendiente positiva, va hacia arriba. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Mire, si el precio sube, la cantidad sube. Si sigue subiendo, la cantidad sigue subiendo. Bien, entonces la curva de oferta tiene pendiente positiva. Los cambios en la cantidad ofertada. Miren, una subida en el precio del bien produce movimientos a lo largo de la curva de oferta. Aquí está, miren. Entonces, si usted está en este punto A y pasa al punto C, este es un cambio positivo. ¿A qué se dio este cambio positivo? Porque subió el precio. Entonces, los oferentes, ¿qué hacen? Vender más, ¿verdad? Entonces, los cambios son positivos para el oferente, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviera acá un punto H, por ejemplo, un punto H, un cambio de A a C es un movimiento a lo largo de la curva de oferta negativo. ¿Por qué negativo? Porque mire, antes aquí vendía, vamos a suponer que vendía 10 y que el precio antes era 5, perdón, 5, ¿va? Un 5 es ese. Vino el precio, bajó a 3. ¿Qué pasó? Ellos van a querer vender solo 5. Entonces acá el movimiento es negativo, ¿verdad? El movimiento es negativo porque bajó la cantidad ofrecida debido a una baja en el precio. Y aquí, de A a C, una subida en el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Eso es un movimiento a lo largo de la curva de demanda que es positivo, positivo. Miremos ahora los desplazamientos de la oferta. Si la oferta se desplaza hacia la derecha, es un aumento de la oferta. Pero si se desplaza hacia la izquierda o hacia arriba, como usted quiere decirle, es una disminución de la oferta. Todos los otros factores hacen eso, desplazamientos. El primero es movimientos a lo largo. Los demás son desplazamientos de la oferta. Bien, miremos el equilibrio ahora. Bueno, antes de pasar ahí, quiero que usted sepa algunas cositas, ¿verdad? Que tal vez su libro no lo dice, pero que usted tiene que saberla, Por ejemplo, uno de ellos es qué factores hacen que la oferta aumente y qué factores hacen que la oferta disminuya. Por ejemplo, si hay una disminución en el precio de los factores, la oferta va a aumentar. Todo lo que le voy a decir, la oferta aumenta. Hay un cambio en la tecnología, claro, positivo, aumenta. Hay un aumento en el precio de los bienes sustitutos. Hay una disminución en los bienes complementarios. Hay indicios de que las expectativas son favorables. Hay condiciones climatológicas favorables. O aumenta el número de productores o vendedores. Eso hace que la oferta aumenta. Lo contrario haría que la oferta disminuyera. Ya le había dicho que la oferta tiene que pendiente positiva, ¿bien? Miremos ahora el equilibrio de mercado. El equilibrio es una situación en la que el precio de mercado, cuando hablamos de equilibrio de mercado, que ya unimos la oferta y la demanda, ¿bien? El equilibrio, situación en la que el precio de mercado ha llegado al nivel en el cual la cantidad ofrecida iguala a la cantidad demandada. El equilibrio se encuentra en el punto en el cual las curvas de oferta y demanda se intersectan. El precio de equilibrio es el precio que balancea la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. Al precio de equilibrio, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Y la cantidad de equilibrio dice la cantidad ofrecida y la cantidad demandada al precio de equilibrio. Miremos primero esa parte. El equilibrio. Mire, el equilibrio de mercado, esta curva azul es la demanda, esta curva roja es la oferta. Demanda con pendiente negativa, oferta con pendiente positiva. Esto que yo circulé acá, morado, ¿verdad? Este punto E es el punto de equilibrio donde se intersecta la oferta y la demanda. ¿Qué pasa en el punto E? En el punto E pasa lo siguiente. Miren, en el punto E pasa lo siguiente. En el punto E pasa lo siguiente. En el punto E, usted va a ver que la oferta, la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. ¿Cuál es la cantidad ofertada? Pues la cantidad ofertada es
8, y la cantidad demandada es 8. Entonces, en este punto, está en equilibrio el mercado. ¿A qué precio? Pues al precio de 3. El precio 3 le dice a usted que la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Volvamos. Excedente, escasez y ley de oferta y la demanda. El excedente dice situación en la cual la cantidad ofrecida es mucho mayor que la cantidad demandada. En el excedente, situación en la que la cantidad demandada es mayor. La cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. Y aquí, al contrario, la cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Bien, ley de la oferta y la demanda. El precio de cualquier bien se ajusta para llevar la cantidad ofrecida y la cantidad demandada por dicho bien al equilibrio. Esa es la ley de la oferta y la demanda, o lo que es lo mismo, la ley de mercado, ¿verdad? Excedente. Miremos el excedente. En el excedente, cuando un mercado va a estar con excedente o exceso de oferta, cuando el precio esté por arriba del precio de equilibrio. En este caso, cualquier precio por arriba de 3, o sea, 3.01, 3.5, 3.2, 3.50, 3.00006, eso es un precio por arriba del precio de equilibrio. Aquí va a suceder algo. Siempre la cantidad ofertada va a ser mayor a la cantidad demandada, porque ¿a quiénes le conviene que el precio esté por arriba? A los oferentes, ¿verdad? A los oferentes. Entonces, mire, aquí está, mire. La cantidad ofertada va a ser mayor a la cantidad que demandada. ¿Cuánto es la cantidad demandada? Váyase para abajo. Es 6. ¿Cuánto es la cantidad ofertada? Es 10. 10 es mayor que 6. ¿Y cómo sabe cuál es el excedente? Pues réstele a la cantidad ofertada la cantidad demandada y le da 4. Eso es igual a 4. Entonces quiere decir que ahí hay un excedente de 4 unidades que el oferente tiene que ver cómo los vende. ¿Bien? Miremos la escasez. ¿Cuándo va a haber escasez? Cuando el precio esté por abajo del precio de equilibrio, o sea, por abajo de 3, o sea, puede ser 2.99, 98, 99, ¿verdad? 2.80, 2.5, cualquier precio por abajo de 3, sin incluir el 3, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Si usted se fija, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. La cantidad demandada en este caso, ¿cuánto es? Al precio de 2 es 10. Y la cantidad ofertada es 6. Entonces, 10 es mayor que 6. Para que usted saque cuánto es la escasez, usted dice cantidad demandada menos cantidad ofertada, ¿verdad? Serían 4. Es decir, cantidad demandada menos cantidad ofertada igual a ¿qué? Escasez. Escasez, ¿verdad? Entonces, en este caso sería de 4, ¿verdad? De 4 la escasez. Sigamos. Mire, hay 3 pasos para analizar los cambios en el equilibrio. Cuando hablamos de pasos en el cambio del equilibrio, quiere decir que usted parte ¿de qué? De un equilibrio. ¿Cómo es partir de un equilibrio? Que usted tiene una oferta, tiene una demanda, tiene un punto de equilibrio, tiene un precio de equilibrio, tiene una cantidad de equilibrio, tiene un equilibrio 1, aquí en las ordenadas tiene el precio del bien y aquí en las abscisas tiene la cantidad del bien. Entonces, para ver los cambios, usted tiene que partir de esa situación de equilibrio. Esto es una situación de equilibrio. ¿Bien? Entonces, los pasos que hay que seguir para analizar cómo afectan algunos acontecimientos al equilibrio de un mercado se debe proceder en 3 pasos. Número 1, hay que determinar si el acontecimiento desplaza la curva de oferta, la curva de demanda o ambas curvas. Segundo paso, hay que ver para dónde se desplaza dicha curva, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y número 3, hay que ver qué pasa con el equilibrio por el desplazamiento de esas curvas.
Veamos un ejemplo. Un ejemplo, este dice, aumento de la demanda. Aumento de la demanda. Miren, viene alguien y dice, o un médico dice, voy a borrar esto. Un médico dice que tomar café es bueno para la salud. ¿Cuál es el factor entonces que estamos ahí utilizando? Pues el factor que estamos utilizando son gustos y preferencias. Y los gustos y preferencias que del consumidor. Entonces viene el consumidor y empieza, como es bueno para la salud, a tomar más café. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos en la curva de demanda 1. Bien, en la curva de demanda 1. Pero ahora, acá, estamos en esta curva de demanda. Permítame. Estamos en la curva de demanda 1, en el equilibrio 1, con el precio 1 y con la cantidad 1. Esa era, porque partíamos de una situación de equilibrio. Pero como ahora aumenta el consumo de café, ¿qué va a pasar? Por el factor o determinante gustos y preferencias, el gusto y las preferencias por ese bien, entonces los consumidores aumentan, entonces la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos un nuevo equilibrio, el equilibrio 2. Tenemos un nuevo precio de equilibrio, precio 2, y una nueva cantidad de equilibrio 2. Entonces, ¿qué sucede acá? Porque el primer paso era ver a qué curva afectaba. Y vimos que afectaba la demanda porque era el factor gustos y preferencias. Número 2 era hacia dónde se desplazaba esa curva. Esa curva se desplaza hacia la derecha. ¿Bien? Hacia la derecha, porque es un aumento en el consumo de café. Y número 3, ¿qué pasa en el equilibrio? Por el desplazamiento de esa curva. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense qué pasa. Mire, el precio del bien aumenta, la cantidad consumida de ese bien también aumenta. Mire, el precio del bien aumentó y la cantidad de equilibrio, de la cantidad consumida en el equilibrio aumentó, porque mire, el precio se fue, el equilibrio se fue hacia arriba, hacia arriba. Miremos ahora por el lado de la oferta. Dice, efectos de modificación de la oferta, disminución de la oferta por clima frío. Entonces ahí el factor es clima. Y el clima es un determinante de la oferta, un factor de la oferta, una variable de la oferta. Dice, ¿cómo afecta al equilibrio una disminución de la oferta? Bien, partimos de una situación de equilibrio. ¿Cuál era la situación de equilibrio? Era esta, con un equilibrio 1 este, con un precio 1 que era este y con una cantidad 1 que era esta. Yo decía que el precio de 12 vendían y consumían 7. Pero ¿qué pasó? Hubo un clima muy frío. Y el clima frío y la venta era, mire, ¿qué era lo que se vendía el producto? Era barquillos. Barquillos es lo mismo que usted diga helados o conos. O conos, ¿verdad? Conos le decimos nosotros, conos. Entonces, ¿qué pasó? Si el clima está frío, ¿qué le pasa a... En primer lugar, ¿cuál es el factor y a quién afecta? El factor es el clima. Y afecta ¿qué? A la curva de oferta. Número 2, ¿hacia dónde se va a desplazar esa curva de oferta? Pues vea usted, hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque disminuye la oferta de conos. ¿Por qué disminuye la oferta de conos? Porque el clima está frío. En clima frío la gente no come conos. Bien. ¿Qué sucede ahora en el equilibrio? Pues este es el equilibrio 2. Mire, ¿qué pasó en el equilibrio 2? El precio aumentó y cantidad 2. La cantidad que pasó disminuyó. Entonces, en el equilibrio 2, el precio de los conos aumenta y la cantidad tanto consumida como vendida, ¿qué pasa? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? La cantidad disminuye. ¿Por qué disminuye? Pues la gente no, con ese clima no quiere comer tanto cono. Veamos ahora efectos simultáneos si ambas curvas se mueven.
Miremos acá en la posibilidad. En la posibilidad, mire usted, esta es la oferta 1, la oferta 2. ¿Qué pasó? Un pequeño desplazamiento de la oferta. O sea que la oferta disminuyó un poco. Pero mire aquí, demanda 1, demanda 2, la demanda se desplazó bastante. Fue un gran aumento de la demanda. ¿Qué pasó? Aquí era el equilibrio 1, la cantidad 1 y el precio 1. Miren lo que pasó, el precio aumentó bastante porque el equilibrio se fue para arriba y la cantidad aumentó. Entonces, una pequeña disminución de la oferta y un gran aumento de la demanda hacen que el precio suba y que la cantidad ofertada y demandada aumente. Miremos la posibilidad B. Aquí al contrario, un aumento. Aquí dice aumento de la oferta. Si fuera aumento de la oferta, esto tiene, aquí está malo. Esto sería una disminución de la oferta, porque mire, la oferta se desplaza hacia la izquierda. Y mire, la demanda es una pequeña disminución de la demanda. Está malo quien hizo esta gráfica, ¿verdad? En ese libro, ¿bien? Aquí la demanda que aumentó, pero poco. Entonces, ¿qué pasó? Mire, el equilibrio 1 era este. El equilibrio 2 es este. ¿Qué pasa acá? El precio aumenta y la cantidad demandada también, perdón, la cantidad demandada disminuye. ¿Bien? La cantidad demandada disminuye. La cantidad demandada disminuye. Mire, disminuye. Bien. Entonces, eso va a suceder siempre. Siempre que haya un pequeño disminución de la oferta, que es esto, y un gran aumento de la demanda, el precio va a aumentar y la cantidad también va a aumentar. Siempre que haya un gran aumento en la oferta, el precio va a aumentar y la cantidad demandada va a disminuir. Si usted se fija, el precio siempre va a aumentar y la cantidad demandada puede subir, puede bajar. O sea que es ambigua, no se sabe lo que puede pasar. Hay una tercera posibilidad, pero eso no la vemos en principio. Usted la va a ver en microeconomía. Bien. ¿Qué sucede al precio y a la cantidad cuando la oferta y la demanda se desplazan? Miren, miremos el primer escenario. No cambia la demanda y tampoco cambia la oferta. El precio va a seguir igual y la cantidad va a ser igual. Pero si la cantidad demandada no cambia y la oferta aumenta, el precio va a bajar y la cantidad va a subir. Siempre con que la demanda no cambia, pero disminuye la oferta, el precio va a subir y la cantidad va a bajar. ¿Okay? Ahora miremos cuando aumenta la demanda y no hay cambios en la oferta, el precio sube, la cantidad sube. Si aumenta la demanda y también aumenta la oferta, el precio es indeterminado. Indeterminado quiere decir que no se sabe qué va a pasar. Puede subir, puede bajar, ¿verdad? La cantidad sube, ¿verdad? La cantidad sube. Si seguimos con que aumenta la demanda, pero disminuye la oferta, el precio sube y la cantidad es indeterminada. ¿Qué significa eso? Que no se sabe si la cantidad va a subir o va a bajar. Sigamos con que disminuye la demanda, pero la oferta no cambia. El precio va a bajar, la cantidad va a bajar. Siempre ahí mismo, pero la oferta aumenta, el precio baja y la cantidad es indeterminada. La cantidad, cuando dice indeterminada, es lo mismo que usted diga ambigua, ¿verdad? Que la cantidad puede subir, puede bajar. El precio aquí, cuando la oferta aumenta, perdón, disminuye, siempre que disminuye la demanda, el precio es indeterminado, o sea, ambiguo, que puede subir o bajar, y la cantidad baja, ¿bien? Baja. Perfecto, bien. Eso es todo con el capítulo 4, ¿bien? Todo con el capítulo 4. Si hay preguntas, lo hacemos a continuación.